Ya los veo. Ok. Bueno, yo voy a presentar un paper que se llama La historia y la filosofía de la psicología ecológica, que es publicado por Lorena Lobo, Manuel Eras Escribano y David Travieso. Como dato curioso, justo David Travieso estuvo el semestre pasado, bueno, estuvo virtualmente el semestre pasado hablando de affordances en el 5, entonces a mí me parece bastante interesante cómo muchas cosas están conectadas. Bueno, este, primero vamos a, me gustaría iniciar mi pequeña presentación hablando de observaciones generales acerca de la escuela ecológica. Ahora bien, como para situarnos más o menos en contexto muy general. Primero, hay que tener en cuenta que la teoría ecológica fue pensada con el fin de superar algunas dicotomías que estaban muy vigentes y que, bueno, hasta ahora parecen estarlo, tanto en filosofía de la percepción como en psicología o filosofía en general, ¿no? Que es precisamente la dicotomía entre percepción y acción, organismo y ambiente, subjetivo y objetivo, y mente contra cuerpo, ¿ok? Estas dicotomías se ven pensadas de esta manera, bueno, o al menos es más evidente, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, la percepción como un sistema nada más receptivo de estímulos o de sensaciones, y la acción como algo completamente opuesto, es decir, como el desencadenamiento de una acción. Y de la misma manera la dicotomía entre organismo y ambiente, es decir, como que, bueno, digamos que esta se puede trasladar o se ve de manera más general entre las otras dos, ¿no? Subjetivo y objetivo, mente y cuerpo, ¿no? Es decir, el organismo que es subjetivo y que tendría como una mente, contrapuesto al ambiente que constituye el objetivo y entre lo cual también encontramos el cuerpo. Y desde el terreno filosófico también es importante señalar que la escuela ecológica, constituye una reacción en contra del idealismo y el empirismo, me imagino que de los primeros siglos de las primeras etapas del siglo XX. Y aquí en particular, fíjense que, bueno, esto ya lo veremos más adelante, a uno le podría llamar la atención cómo es que habría aquí una reacción contra el idealismo, porque hay algunas afirmaciones que parecen tener como tintes un poco idealistas, pero esto lo veremos con más detalle a continuación. Bueno, ahora bien, como observaciones generales, digamos que los Gibson, lo que se acepta en su marco general es, por un lado, la continuidad entre la percepción y la acción. Además de esto, tomar la unidad organismo-ambiente como unidad de análisis y las affordance como los objetos de estudio. Y tomando en cuenta lo que ya mencionamos anteriormente, lo que se rechaza es el argumento de la pobreza del estímulo, la perspectiva fisicalista del estímulo y el carácter pasivo del perceptor. Ahora bien, algo que a mí me ha estado haciendo mucho ruido desde que leí este artículo y lo releí varias veces, no sé si a ustedes también les pasó, es precisamente esto del argumento de la pobreza del estímulo, porque, bueno, al menos, bueno, si alguien conoce como que otra versión o algo distinto, hágamelo saber, pero hasta donde yo sé, el argumento de la pobreza del estímulo es un argumento que se dirige en contra de las versiones del conductismo, especialmente para mostrar o para señalar que a partir de estímulos lingüísticos muy pobres, un sujeto competente puede llegar a aprender un lenguaje. Sí, todos más o menos conocen esta forma o esta versión del argumento de la pobreza del estímulo, ¿verdad? Es un argumento Chomsky a favor del innatismo, ¿no? Ujú, Que no es exacto, que los niños no tienen suficientes datos lingüísticos para poder generar una gramática a la edad que lo hacen, ¿no? exacto. Incluso, por ejemplo, bueno, aquí nada más es un poquito de debraye, ¿no?
Si nosotros vemos las primeras páginas de palabra y objeto de Quine, digamos que Quine hace como que un bosquejo general de lo que sería una teoría empirista del lenguaje, ¿no? Es decir, las cosas de las que hablan los niños en los primeros años, cosas lo suficientemente cercanas para ser habladas con continuidad y lo suficientemente visibles como para ser vistas a cada rato, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues a los 2 años, que es cuando los niños ya empiezan a tener emisiones de 2 palabras, nosotros podemos ver que aquí ya hay relaciones de predicación. Y me parece que eso es como que lo más básico para hablar del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que aprender la relación de predicación entre un sustantivo y un predicado de manera abstracta es algo que no se aprende por medio de estímulos, ¿no? Entonces, digamos que ya conforme fui leyendo el artículo, sí me di cuenta que por lo menos si trasladamos esta noción del argumento de la pobreza del estímulo a otro tipo de aspectos, sí se ve muy problemática, pero justamente esto me quedó pensando si podríamos encontrar affordances lingüísticos o si el argumento de la pobreza del estímulo, por lo menos para la percepción lingüística, a mí me parece que todavía se mantiene, pero si quieren eso lo podemos debatir después. Ahora bien, la perspectiva fisicalista del estímulo, digamos que esto lo veremos un poco más adelante con mayor detalle, pero básicamente digamos que este es uno de los puntos principales del corazón de la propuesta ecológica. Y al mismo tiempo, el carácter pasivo del perceptor, como mencionamos en la diapositiva anterior, esta, esta idea de pensar a la percepción como si fuera un proceso meramente de recepción de estímulos, a diferencia, por ejemplo, de la acción, que es, como su nombre le indica, más activo. Es más, de hecho, aquí particularmente, para rechazar el carácter pasivo de la percepción, ellos ponen énfasis en cosas como la navegación. Y aquí sería interesante hacer una distinción importante entre navegación y desplazamiento. ¿Alguien sabe más o menos cuál es la distinción ahí? Porque, bueno, no son lo mismo, pero nada más para comentarlo de manera general, se habla de desplazamiento cuando tenemos ciertos organismos como, por ejemplo, las esferas del mar o algunos microbios que realmente, como que por donde los veas son igualitos, ¿no? Es decir, no parece haber tanta actividad de desplazamiento motora, pero en cambio, por ejemplo, en la navegación, digamos que los organismos que navegan son los que podemos decir que tienen frente, ¿no? Es decir, que tienen un adelante y un atrás. Y eso tiene un carácter evolutivo. Por eso me parece importante nombrarlo, especialmente en relación con las affordances y el carácter activo de la percepción que ellos van a desarrollar. Bueno. El artículo comienza hablándonos primero de las principales influencias de la psicología ecológica, las cuales son, bueno, ellos mencionan 4, principalmente el pragmatismo, el conductismo, la psicología de la Gestalt y la fenomenología. Así que entonces ellos, bueno, los autores pasan a describir de manera general las cosas que influyeron en la creación de la escuela ecológica. ¿Todos me siguen hasta aquí? Sí, creo que sí. Bueno. La primera influencia que se menciona es el pragmatismo y particularmente el pragmatismo de William James. Del pragmatismo de William James se retoma, se retoman una tesis epistemológica y una tesis metafísica. Particularmente, antes que eso, el pragmatismo como tal es digamos que es una teoría en la que se menciona o se afirma que las consecuencias prácticas son más relevantes que ¿cómo se dice? Que los principios abstractos para explicar, por ejemplo, las teorías científicas o las actitudes morales, ¿no?
Y digamos que en este sentido se va a empezar a enfatizar un poco más en la acción y digamos que en el comportamiento, ¿no? Ahora bien, James tenía dos tesis principales que influyeron bastante en los Gibson. Primero, el empirismo radical, ¿no? Digamos que esto se podría ver el primer principio como que muy a la Locke. Todo conocimiento proviene de la experiencia. Y digamos que este es el aspecto un poco más pragmático, bueno, netamente pragmático. Aquí la experiencia es entendida, no sé por qué me la separó, como la capacidad de involucrarse en relaciones significativas con el mundo. Es decir, por ejemplo, a diferencia de, digamos, los empiristas más clásicos, donde la experiencia sería como la recepción de inputs o estímulos o algo por el estilo, aquí la experiencia es entendida en un aspecto un poco más activo. Es por esto que mencionábamos que las consecuencias prácticas son más relevantes para explicar otro tipo de fenómenos. En este caso, por ejemplo, se podría decir que uno tiene una experiencia o se relaciona empíricamente con algún objeto en la medida en la que esto puede representar una relación significativa entre el sujeto y el entorno. Y además de esto, una tesis metafísica que se llama muy parecida a la de Russell, que se llama, bueno, que sería el monismo neutral. Es decir, la idea de que solo existe un tipo de sustancia que puede ser estudiada o descrita, ya sea desde la física o físicamente, entendiendo por esto desde el punto de vista de los sensara, o psicológicamente o de manera subjetiva, es decir, en este caso, la experiencia. Aquí nada más como nota, bueno, el texto menciona stuff, pero aquí no, bueno, aquí mis conocimientos en metafísica están un poquito oxidados. Yo no sé si hay alguna traducción más o menos aceptable para stuff, porque no necesariamente son objetos, porque me parece que la intuición detrás de la distinción entre stuff y objetos es que los objetos están hechos de stuff, pero no sé. Es es un término coloquial cuando lo está usando James y por ello es difícil de traducir. No te escuché. Eso que James es como es un coloquialismo prácticamente, ¿no? Que está usando James, pero pues es difícil de traducir, ¿no? Pero incluso yo me he encontrado que creo que también entre la bueno, para hablar de sortals y otras cosas en filosofía del lenguaje también, Sí, bueno, pero como lo está usando James no es un uso teórico, ¿no? No es un uso técnico. Podríamos decir algo así como materia bruta, ¿no? O algo así, ¿no? ok. Bueno, más o menos hasta aquí es esto claro, ¿verdad? Y todo bien. Sí, todo bien. Ok, bueno. La siguiente influencia que se detecta o que se señala es precisamente el conductismo. Sin embargo, pues no cualquier conductismo, sino la versión holtziana o de Holtz del conductismo. Bueno, digamos que aquí también podemos ver la influencia de James, pero de manera un poco más indirecta, ¿no? Porque Holtz, primero que nada, él va a aceptar el concepto jamesiano de conciencia al entenderlo como un tipo o una especie de actividad. Y digamos que Holtz además es un conductista demasiado sui generis, ¿no? Yo cuando estuve leyendo bueno, pues las cosas en las que pensaba este hombre, yo pienso que Skinner estaría súper horrorizado, ¿no? Porque él habla del papel y bueno, destaca el papel de los planes y los objetivos al explicar el comportamiento. Y esto sería problemático para una perspectiva más clásica del conductismo, porque hablar de planes y objetivos ya sería como más, digamos que sería apelar a estados internos, que es precisamente lo que algunos conductistas clásicos estarían tratando de evitar a toda costa, ¿no? Y bueno,
digamos que dentro de la influencia holtziana también se habla de el concepto de manipulanda de Tolman, que son básicamente ciertas características de los objetos que dan soporte a la actividad motora. Ahora bien, en este sentido, digamos que estas características de los objetos serían precisamente, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lo liso de una mesa, que es lo que da soporte a ciertas actividades motoras, o por ejemplo, ay, bueno, la oreja de una taza, que precisamente es ciertas características que tendrían los objetos que permitirían que, por ejemplo, yo tomara una taza de cierta forma, etcétera, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que hasta ahora estas formas de manipulanda o este tipo de características, aunque si bien se parecen un poco a lo que posteriormente serán las affordance, eso se discutirá después, digamos que siguen siendo como pensadas como desde un punto de vista un poco más objetivista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, no todo era miel sobre hojuelas con la relación entre los Gibson y el conductismo, ¿no? Porque precisamente la escuela ecológica pretende ser como una alternativa, no sé, un punto medio, ¿no? Más bien como una alternativa entre el cognitivismo y el conductismo, ¿no? Así que entonces ellos ponen, digamos que la sal sobre la herida, sobre algunos problemas que enfrenta el conductismo. Precisamente, el primero de ellos es rechazar la noción de los conductistas que tenían de estímulo, es decir, como una unidad física independiente sin relación con el agente y que se recibe pasivamente por los sentidos. Esto es muy interesante porque aquí empezamos a entender un poco más, digamos que a través de las críticas, algunas cosas que buscan rescatar la escuela ecológica. Por ejemplo, cuando decimos que es una unidad física independiente sin relación con el agente, nosotros pensemos, por ejemplo, en, bueno, la percepción visual, que es donde todo esto está pensado de manera más general, ¿no? O sea, no toda la... Si pensamos en los estímulos visuales como la luz que los objetos reflejan hacia los ojos y que es impregnada en la retina, nosotros vemos que no toda la luz es pertinente para la visión. Es decir, por ejemplo, bueno, aquí fallo con el dato, pero hasta donde yo recuerdo, el ojo humano solamente puede percibir un cierto rango bueno, de información lumínica. Digamos que más allá de los colores del arco iris, es decir, de los rayos infrarrojos para arriba y de los ultravioletas para arriba, esas frecuencias no las podemos percibir a través de los ojos. Entonces, digamos que no toda la luz sería pertinente para hablar de estímulos visuales, sino solamente ciertas características, cierta información lumínica que es posible detectar por los ojos. Ahora bien, otro tipo de organismos quizás podrían detectar otro tipo de frecuencias, lo cual estaría bien. Sin embargo, esto permite mostrar que esto no es independiente del agente, es, bueno, del agente perceptivo, ¿no? Sino que más bien esto nada más va a ser un estímulo en la medida en la que la propia arquitectura cognitivo-física del agente permite que éste pueda tener una relación con esta clase de estímulos. Y al mismo tiempo bueno, como mencionábamos hace rato, especialmente al hablar de la navegación, se habla de que la percepción no necesariamente es un proceso pasivo, sino que más bien es un proceso eh, activo, es decir, que en la medida en la que, por ejemplo, no sé, se va actuando o en la medida en la que tú dispones tu cuerpo para poder observar un objeto, la percepción se va retroalimentando y es un proceso más activo. Y digamos que en este sentido también se llevan un poco de calle al cognitivismo, porque, bueno, aquí se necesita un poco más de contexto filosófico. El cognitivismo como tal, adoptando una perspectiva un poco más funcionalista, porque, bueno, el funcionalismo
sería una perspectiva que es hasta cierto punto heredera de las ideas del conductismo filosófico. Sin embargo, el funcionalismo y por lo tanto también el cognitivismo del cual forma parte, digamos que acepta la idea de que nosotros como agentes cognitivos tenemos ciertos estados internos que nos ayudan a procesar cierta información, etcétera, ¿no? Y digamos que aquí el problema, y es precisamente donde se empieza a ver el rechazo a la idea de la pobreza del estímulo, es que si bien el input visual es pobre, el cognitivista a partir de ahí, y a partir de las críticas al conductismo, asume que la tarea que está haciendo el cerebro o el agente cognitivo es el de, por ejemplo, complementar, enriquecer los inputs visuales para nosotros eventualmente tener cierta experiencia visual. No sé si esto queda más o menos claro, porque siento que di muchas vueltas aquí. Estás, por ejemplo, a ver, ¿podrías decirlo de manera sucinta? Ah, claro. Bueno, que el cognitivismo primero adopta la noción de estímulo del conductismo, pero pero considera que a pesar de que es, pero, a veces, el cognitivismo adopta la idea de estímulo del conductismo. Sin embargo, digamos que ya apelando a estados internos y a ciertos procesos como por ejemplo enriquecimiento, es decir, los inputs visuales. Permite mecanismos que no solamente sean asociativos para procesar ese estímulo, digamos. Exacto. Gracias. Permite mecanismos que no solamente son asociativos, por lo cual, por ejemplo, no sé, quizás la memoria, por ejemplo, podría ayudarnos a complementar la información faltante. Es como, como por ejemplo el caso del punto ciego, ¿no? Ven que se supone que todos tenemos un punto ciego en unas partes de los ojos, y digamos que aquí podríamos apelar a ciertos procesos que nos ayudan a ver cierta constancia en la escena visual. Digamos que este sería un tipo de procesos internos y además nos permitirían tener nos permitirían superar la pobreza o lo limitado que tendría la experiencia visual si no tuviéramos este tipo de mecanismos. Creo que me volví a enredar. Bueno, más o menos hasta aquí. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Bueno. La otra... antes de que se me olvide. Precisamente, bueno, esta idea de estímulo y precisamente esta idea de que los estímulos pobres se enriquecen a través de ciertos procesos cognitivos es lo que da lugar al concepto de representación visual o de representación mental, al menos desde esta perspectiva. Es decir, igual, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo ilusiones visuales o alucinaciones, lo que estas personas te dirían es que, bueno, a partir de ciertos estímulos y de ciertos mecanismos internos, tú vas a tener una experiencia perceptual o una experiencia visible. Y esto te va a relacionar con un cierto objeto o una representación del entorno. Importante. Bueno, antes de pasar a esto, una duda sobre esta última acotación. Todo bien. Sí, todo bien. Ok. Bueno, aquí junté estos dos, Gestalt y Fenomenología, porque, bueno, sí mencionan cosas importantes, pero me parece que las podemos juntar en una sola subsección. Bueno, digamos que de la Gestalt
bueno, digamos, como ya hemos visto en otras sesiones, principalmente al inicio del curso, la Gestalt es una teoría de origen un poquito más fenomenológico, que tenía como objetivo entender ciertas estructuras de la conciencia. Es decir, de esta manera ellos entendían la conciencia como la primacía de la organización mental. Como por ejemplo podemos ver en la imagen, no es que nosotros veamos meramente puntos, rayas o algo por el estilo, ¿no? Sino que nosotros ya vemos una cierta imagen como un todo y se va organizando de alguna u otra manera dependiendo, por ejemplo, de si en un momento vemos a dos personas que están a punto de besarse o si vemos una copa, ¿no? Y digamos que estas estructuras se consideran, bueno, son las gestalts. Ahora bien, es importante notar que el concepto de affordance parece estar influido por el concepto de la gestalt. Primero porque a partir de esto, nosotros podemos ver que en ambos casos la percepción parece ser la forma principal de relacionarnos con el medio, tanto en las affordance como en la gestalt, ¿no? Es decir, digamos que las estructuras ya están hechas. Además, la idea de que la experiencia se nos dé en virtud de leyes que la moldean, que serían en este caso las estructuras que nos mencionan en la gestalt, serán este tipo de estructuras que moldean la experiencia que nosotros tenemos. Y digamos que en este sentido aquí se puede ver como una pequeña crítica a los Senzara. En ambos casos, digamos que se hablaría de la idea de que no es necesario buscar elementos simples para estructurarlos, sino que las propias estructuras de la experiencia ya nos dan la manera en la que nosotros vamos a percibir el mundo y por lo tanto no sería necesario hablar de otro tipo de procesos, sino que más bien estamos viendo directamente los objetos. Ahora bien, este percibir directamente no es tan directamente porque, bueno, esto ya lo veremos un poquito más adelante. Estas formas o estas estructuras en las que nosotros percibimos los objetos, no es que sean características objetivas de los objetos, sino que son características que son pertinentes de los objetos en relación con nosotros. Así que en ese sentido, lo que nosotros vemos de manera directa, lo estamos viendo sin la necesidad de reconstruirlo o de reestructurarlo. No sé si esto último se entendió más o menos. Entonces es como una representación solo. ¿Cómo? ¿Es una representación solo? ¿Representación solo? ¿O solo una representación? No, porque si tú hablaras de representación en este caso, estarías presuponiendo que lo que tú estás viendo se parece o tiene relación con algo en el mundo objetivo, pero lo que aquí te van a decir es que no es una representación del objeto porque lo que tú estás viendo es el objeto directamente. Y tú lo estás viendo directamente en la medida en la que tú estás observando las affordances. Porque aquí la idea central es que las affordance van a ser el objeto principal de la percepción. Y estas affordance, digamos que ya existen en el nicho ecológico y por lo tanto no son representaciones de los objetos, sino son los objetos mismos. No sé si me entendí. Bueno, si me di a entender. Sí, sí, está bien. Ahora bien, de la fenomenología, digamos que aquí se habla principalmente de la influencia que tiene Merleau-Ponty, pero más que influencia, los autores parecen señalar que hay ciertos paralelismos entre las ideas de Merleau-Ponty, especialmente
al entender la fenomenología como el estudio de las estructuras que permiten la percepción del mundo y principalmente paralelismos entre el concepto de cuerpo y su ecología. ¿Por qué entre el cuerpo y su ecología? Bueno, porque de alguna manera para ambos, y bueno, aquí son bastante cautelosos los autores porque no señalan que haya una influencia directa, sino que más bien lo dejan como, son enfáticos al decir que hay ciertos paralelismos. Digamos que la idea central aquí es que desde el punto de vista de Merleau-Ponty, la cognición y la percepción tiene lugar en el cuerpo, pero al mismo tiempo este cuerpo no puede existir sin un cierto entorno. Y aquí hay un cierto paralelismo, es decir, digamos que un nicho ecológico o un entorno en general depende de los organismos y los organismos dependen del entorno, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por un lado, el entorno el entorno o el nicho, digamos que tiene distintas características que son significativas para un organismo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahorita yo estoy en mi casa y pues digamos que aquí estoy frente a mi escritorio, aquí hay una taza a un lado, etcétera. Es decir, en la medida en la que yo me puedo relacionar con este entorno, todo esto tiene una cierta significatividad para mí, una cierta utilidad y al mismo tiempo lo puedo usar de ciertas formas. Así que en ese sentido, digamos que esta mesa, no es que esta mesa sea independiente de mí, sino que más bien esta mesa va a ser una mesa en la medida en la que a mí me sirve como una mesa y la puedo usar así. En cambio, por ejemplo, si llegara el Melquiades se desenvuelve de una manera distinta en el entorno y quizás esta mesa le pueda servir como refugio cuando le tocan sus chanclazos o algo por el estilo. Son distintas maneras de ocupar el mismo entorno y en este sentido, digamos que no es que estemos hablando de que sea meramente subjetivo, sino que más bien es objetivo en el sentido de que depende de las cualidades de la gente. No sé si más o menos me doy a entender aquí. Que objetivamente un gato Sí, por su tamaño y por la manera como se mueve puede usar una mesa de refugio, o sea, eso es algo objetivo, y el gato está percibiendo esa cosa objetiva que emerge de la interacción organismo-ambiente, más o menos esa es la idea. Esa es la idea. Okay. Aunque hay, como que había esta discusión sobre si los affordances eran emergentes entre organismo-ambiente o si eran propiedades del ambiente, ¿no? Parece que, a ver, igual estoy mal, ¿no? Pero, o sea, parece que al menos los Gibson tendían mucho a favorecer la interpretación más objetivista, ¿no? Y si es que entiendo bien, y sus sucesores se fueron más por la interpretación como interaccionista. Sí, al menos, bueno, a mí también me quedó como esa perspectiva de la lectura, porque pues igual como que parece que los Gibson son bastante enfáticos en la manera, en esta forma de entender la percepción, especialmente el concepto de affordance. En la lectura, diga, o sea, yo sé que decías objetivista en el sentido de que hay una verdad objetiva que tiene que ver con la interacción, ¿no? Pero digamos, en la lectura donde los affordances están en las cosas, lo que diríamos es que para cualquiera, o sea, digamos, en la mesa está el affordance de esconderse, nada más que ese affordance no lo podemos percibir nosotros por nuestro tamaño y nuestra locomoción, etcétera, y el gato sí lo puede percibir, ¿no? Entonces, como que cada organismo encuentra distintos affordances, pero todos esos están en la mesa porque pues están en sus propiedades
físicas de la distribución de su superficie o algo así, ¿no? En la otra lectura, no es que esté el affordance en la mesa y nosotros no lo descubramos, sino que en el sistema humano-mesa no hay ese affordance y en el sistema gato-mesa sí hay, ¿no? Entonces, habrá gatos que no lo descubran, gatos distraídos, pero digamos, por lo menos hay que ser gato para poder descubrirlo, ¿no? Si no, ni siquiera existe ese affordance. Eso es lo que yo entendí al menos. ¿Estarías de acuerdo? Yo creo Sí, ay, que perdón. No, sí. también los demás. Ujú. Habla Agustín y ya después hablo yo. Yo creo que, bueno, yo también estaría de acuerdo con eso. Y bueno, de hecho, más adelante en la lectura, aquí no sé cuál haya sido la razón, pero ves que se dan distintas formas de entender el affordance, ¿no? Primero como algo que parece estar incompleto, pero que nada más se complementa con la participación del agente. Y por otro lado, como propiedades netamente del sistema organismo-ambiente, que es decir, que no están ni en el organismo ni en el sujeto, sino en la interacción. Y ellos señalan que precisamente la primera versión, es decir, como si los affordance estuvieran, como si, metafóricamente hablando, ¿no? Como si la mitad de la affordance estuviera en la mesa y la otra mitad dependiera del gato o de mí, como que señalan que esa perspectiva tiene problemas, luego hablan de que hay una explicación disposicional y ya, pero como que la otra perspectiva no, como que no la mencionan tanto, entonces, pues yo me imagino que esa perspectiva de ser como que la más aceptada, como para no tener tanto desarrollo en la lectura. Ok, si quieres continuamos. Gisette iba a decir algo. Ay, perdón. ¿Gisette? No, bueno, solo iba a decir que es lo que dijo Agustín, que es esa relación como de la cualidad del objeto y también la relación que tiene con las necesidades de cada ser vivo, se puede decir, como por ejemplo el gato. Y ya era lo único. Continúa. Muchas gracias. Bueno, una vez ya señalados como que las ideas principales o centrales que dan lugar a esta perspectiva, los autores pasan a hablar de, pues como que las ideas centrales de lo que es netamente ya la escuela ecológica, ¿no? Y digamos que en este sentido hay como que primero empiezan a hacer una cierta cronología más o menos de los textos, ¿no? Y de las ideas. Primero señalan que en la percepción del mundo visual publicado en los 50, Gibson considera como que el objeto principal de la percepción o como que la unidad básica de análisis, la imagen retiniana, pero pues ya después lo cambian por el optic array. Bueno, aquí entre paréntesis, no supe cómo se traduce optic array, entonces, Yo usaría la traducción en matemáticas traducen array por arreglo, entonces yo lo usaría así, ¿no? Donde un arreglo simplemente es como una lista de listas, ¿no? ok. Bueno, ya posteriormente, en los 60s, los sentidos percibidos como un sistema, the senses as a perceptual system, aquí precisamente señalan y critican como la perspectiva más clásica aristotélica, donde ellos señalan que los sentidos tendrían que ser vistos como sistemas en sí mismos y no necesariamente como canales, es decir, como, digamos, maneras en las que se extrae cierta información, sino más bien como todo un sistema complejo.
digamos que esta distinción entre sistemas y canales, digamos que el problema es que la noción de canal es como que bastante intuitiva, ¿no? Es decir, bueno, no sé las intuiciones de ustedes, ¿verdad? Pero al menos parecería razonable pensar que, pues, lo que diferencia la percepción de la audición, por ejemplo, sería, pues, que están hechas para detectar distintas frecuencias, ¿no? Como si, en la medida en la que vas cambiando el radio, por ejemplo, como cuando se te cuelan los canales del radio por, eso antes pasaba, ¿no? Como cuando se te cuelan los canales de la tele por el radio, ¿no? Como si la distinción entre los sentidos fuera más o menos esa, pero pues no, ellos señalan que deberían de entenderse más como un sistema en sí mismo y no necesariamente como un canal como un canal receptivo de estímulos. Y particularmente, también en los 60s, Eleanor Gibson, bueno, casi siempre he hablado de los Gibson en general, ¿no? Pero ambos se dedicaron como a cosas similares, relacionadas, pero distintas. Y precisamente Eleanor Gibson, en los principios perceptivos del aprendizaje, habla de los principios de redundancia y de incertidumbre. Ahora bien, bueno, aquí vamos a ver básicamente dos diapositivas porque... Oye, antes de ir a ese punto, por ejemplo, decías que no eran canales sino sistemas, ¿no? Tengo entendido que esos sistemas perceptivos incluirían la parte correspondiente de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, esto no viene en el texto, pero es una duda mía. La rotación, tenemos nosotros la capacidad de rotar la cabeza, ¿no? Para poder mirar izquierda a derecha. ¿Esta rotación de la cabeza sería parte del sistema visual, por ejemplo? ¿Tú qué piensas? Yo pensaría que no, sino que más bien como que sería parte de, pues, algo más complejo de la suma de los sentidos, ¿no? Porque, No, podría ser parte de varios sistemas, ¿no? como que podría ser parte de varios sistemas, ¿no? Pero, Pero digamos, el sistema visual iría más allá de, no sé, por ejemplo, de los movimientos oculares, etcétera, hacia otras cosas que tuvieran más que ver con la locomoción del organismo completo. pues sí, bueno, al menos por lo poco que yo sé de escuela ecológica, pues parece ser que sí, porque, bueno, Gibson como tal, también estuvo estudiando aviación, bueno, se metió en cosas de aviación, entonces de alguna manera, la manera en la que pues se va desplazando un avión y los movimientos también son parte de este sistema. Y digamos que pues tanto en el avión como en el individuo, en la medida en la que, por ejemplo, tú vas navegando o dirigiéndote hacia algún lugar, los estímulos visuales, hay una continua retroalimentación entre lo que estamos visualizando y lo que pues estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy caminando hacia la puerta y voy viendo que se va cerrando, pues notoriamente voy a estirar la mano o a poner el pie para que no se cierre, asumiendo que no tengo llaves, ¿verdad? Por eso yo creo que es interesante preguntarse, bueno, entonces, ¿qué cosa no sería un sistema perceptivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy pensando cuando nos pone nerviosos algo y se nos enchina la piel, pues ahí eso es una reacción del organismo, pero no es un sistema perceptivo, ¿no? Como que no hay distintas maneras en las que pueda enchinarse la piel dependiendo de lo que uno quiera hacer, etcétera, ¿no? O sea, como que eso es una reacción puramente subpersonal que no entra, no, no se junta, o sea, no se integra con las reacciones del organismo, ¿no? Entonces, por eso el oído sí es un sistema perceptual o perceptivo y la visión también, pero por ejemplo el reflejo de que se enchine la piel no.
O también el hecho de que nos suba el ritmo cardíaco cuando hacemos ejercicio, pues tampoco, o sea, todas esas reacciones del organismo, pues no son percepción, ¿no? Porque digamos, no llegan a dirigir la acción a nivel personal en ningún momento. Exacto. Y bueno, fíjate que ahorita que mencionas esto, también pues digamos que hay todo un problema en filosofía de la percepción, porque hasta ahora como que no hay una forma en la que todo el mundo esté de acuerdo de cómo se deberían individuar los sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, si decimos que la propiocepción es un sentido, como que no hay una manera obvia en la que la propiocepción ayude o se vea relacionado con el movimiento desde la perspectiva gibsoniana, ¿no? O de la misma, o sea, estaría presupuesta, pero como que no es tan obvio, ¿no? Por ejemplo, si Y hablamos de la... aunque para el predictivismo la percepción sería el paradigma de percepción. Ujú, exacto. O por ejemplo, la magnetopercepción, no me acuerdo bien el nombre, ¿no? Pero pues la capacidad que tienen ciertos organismos de detectar las ondas magnéticas, y es por eso que ballenas y esos animales como que logran estar orientados, porque pues son capaces de detectar el norte magnético. Nosotros no tenemos esa capacidad, sin embargo, desde esta perspectiva, esto también contaría como un sentido porque nosotros, digamos que hay todo un sistema que relaciona la detección de polos magnéticos con la acción, el movimiento y la navegación, lo cual es bastante interesante. Muchas gracias. ¿Más comentarios? No. Okidoki. Bueno, aquí ya nada más me quedan 2 diapositivas, entonces solo vamos a ver las siguientes 2. Básicamente porque como que no supe cómo estructurar demasiada información en pocas diapositivas, entonces espero ser lo más claro posible y si sienten que no estoy siendo lo suficientemente claro, por favor háganmelo saber. Bueno, las ideas centrales de la escuela ecológica son precisamente, primero, el loop de percepción-acción, segundo, la organización del sistema ambiental, bueno, environmental system, el concepto de affordance y la noción de aprendizaje perceptivo. Bueno, esta última no es un concepto, sino más bien es como toda una teoría en sí misma, pero aquí es importante porque digamos que a partir del aprendizaje, de este concepto de aprendizaje perceptivo, queda aún más claro qué es lo que los Gibson, las cosas con las que no están de acuerdo los Gibson, porque precisamente aquí se habla del único paper que hicieron juntos los Gibson, ¿no? Donde se junta como que la percepción visual y la teoría del aprendizaje ecológica. Bueno, el concepto de la percepción, bueno, del loop de percepción y acción, los autores encuentran su origen precisamente en Dewey, en un texto de 1896, que estaba en contra de de explicar la conducta o el comportamiento a través de como de manera más o menos reactiva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Como si la explicación de la percepción o del comportamiento fuera nada más cuestión de estímulos y respuestas, sino que más bien lo que Dewey, y aquí podemos volver a ver la influencia del pragmatismo, él consideraba que que la percepción más que algo meramente pasivo es una acción. Y de ahí los Gibson empiezan también a teorizar o a retomar este concepto al señalar que la percepción y la acción son interdependientes entre sí. ¿A qué me refiero con esto? Que por un lado, como habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, digamos que estos ejemplos funcionan más como en navegación, ¿no? Pero de la misma manera, ¿no?
en cosas no tan navegables o en estímulos más rápidos. El otro día se estaba a punto de caer mi cafetera y pues digamos que en este momento la percepción y la respuesta fueron bastante rápidas. De la misma manera, conforme uno va navegando, pues se da dando cuenta de los baches o de hoyos en el pavimento o algo por el estilo, ¿no? Es decir, continuamente se va retroalimentando lo que tú estás percibiendo con la forma en la que te envuelves en el ambiente. Ahora bien, la organización del sistema ambiental o Organization of the Environmental System, aquí se enfatiza aún más la mutua dependencia entre el organismo y el ambiente. Y pues digamos que hasta cierto punto la dependencia del organismo al ambiente parece ser un poco obvia, ¿no? Pero la dependencia del ambiente respecto del organismo no parece tan obvia de suyo, ¿no? Es decir, un organismo depende del ambiente en la medida en la que obtiene insumos de alimentos, refugio, etcétera, ¿no? Pero exactamente por qué un ambiente para ser como tal dependería de organismos. Bueno, la respuesta a esto es precisamente que aquí se está criticando una perspectiva, bueno, la distinción entre una descripción fisicalista del mundo, del entorno, y una perspectiva ecológica. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, desde un punto de vista meramente fisicalista u objetivo, digamos que lo que yo tengo aquí serían bueno, en mi entorno, no en el de Bojack, pues lo que yo tengo son pues mesas, algún sillón, etcétera, ¿no? Pero si notan, hasta cierto punto esta descripción ya presupone como que unos ciertos conceptos para describirlos como mesas, como sillas, como libros, etcétera, ¿no? Si quisiéramos tener una descripción meramente fisicalista, tendríamos que desechar este tipo de conceptos como mesa, como cafetera, etcétera. Puesto que una cosa, por ejemplo, va a ser una taza en la medida en la que es posible que se utilice como una taza, algo va a ser un vaso en la medida en la que tenga estas características y de la misma forma, un entorno y las características de un entorno van a ser descritos como tal en la medida en la que un organismo pueda hacer uso o emplearse de ellos. No sé si esto más o menos queda claro o se entiende. Sí, creo que sí. 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 Ok, y bueno, precisamente también en esto de la organización del sistema ambiental, ellos critican la tesis del Two Visual Stream, bueno, de los dos conductos visuales. Acabo de olvidar el nombre, pero De B1 y B2, ¿no? ajá, La teoría dual de la visión, ¿no? exacto, porque primero señalan lo de la visión ventral, esta distinción entre el qué y el cómo, si mal no me acuerdo. Digamos que aquí hay ciertos problemas, pero no sé qué tan problemas sean de esta percepción o problemas para los Gibson. Porque por un lado, ellos señalan que el llamado sistema ventral recupera algunos de los postulados que atacan los Gibson. Pero entonces, aquí me queda la duda de si realmente se tendría que criticar esta distinción porque
parece una objeción contra los Gibson, o los Gibson tendrían que responder, bueno, los que hagan escuela ecológica, contra esta distinción. Porque, bueno, la otra distinción, la del sistema dorsal, aquí señalan que al hablar de la relación entre visión-acción o el sistema B2, lo, lo que no parece estarse rescatando serían algunos conceptos de acción como el de navegación o el performance, que los Gibson rescatan y que ponen dentro del concepto de percepción. No sé si estoy dándome a entender en esta parte. Más o Mm, menos. No, ajá, no entendí del todo. A ver. Mira, si quieres leer ese pasaje, dice, Está en la página 6, pero no me acuerdo en qué parte de la página 6. dice, los psicólogos ecologistas cuestionan esta propuesta por dos razones principales. La primera es que el supuesto sistema ventral retenía todos los postulados que sostienen la necesidad de procesos computacionales e inferenciales en el proceso de la percepción, eh, que a su vez dan lugar a la crítica ecológica, la pobreza del estímulo, la pasividad del perceptor, etc. En segundo, dado que el concepto de acción utilizado para definir el sistema dorsal estaba restringido a acción performativa, ignorando acciones exploratorias en las cuales la percepción se basa de acuerdo con el enfoque ecológico. En otras palabras, la percepción para la acción era descrita como una función unidireccional, en la cual la percepción guiaba la acción, no como un ciclo de acción y percepción, ¿no? Entonces, si entiendo bien, decían, bueno, digamos, el sistema que no es para la acción, el sistema ventral, o sea, está mal, pues porque caen todas nuestras críticas de siempre, ¿no? Todas nuestras críticas a la visión que no es ecológica. Pero uno diría, bueno, pero entonces sí te gusta cómo han descrito al menos el sistema dorsal, ¿no? O sea, eso es un sistema para la acción, entonces te debería gustar. Pero dicen los psicólogos ecológicos, no, tampoco, ¿no? No me gusta porque, por la forma como está descrita la acción. Las acciones están descritas como un resultado, o sea, como solamente como un resultado final, pero no incluye acciones exploratorias, ¿no? Como por ejemplo que tú ves una, tú ves una sombra y eso hace que tú voltees la cabeza y eso a su vez hace que veas la sombra más grande, o sea, y ahí se forma un ciclo de acción y percepción, ¿no? Pero por ejemplo, ese movimiento de la cabeza, dicen, no lo están tomando en cuenta como acción, ¿no? Entonces lo único que están buscando es una función de qué viste, y entonces ya haces algo como atacar, huir, ¿no? Pero acciones de ese tipo que sin incluir esas como mini acciones que son exploratorias y que conforman un ciclo de acción y percepción. Pero aquí algo que a mí me causa como que cierta duda es si la descripción del primer sistema es lo suficientemente, no sé si robusta o suficientemente mm, clara como para poner en serios problemas a los Gibson, ¿no? Porque, o como para reformular la noción de percepción ecológica, porque digamos que la percepción ecológica trata de echar para abajo muchos de los postulados y de los conceptos, pero si a partir de cierta evidencia neuronal, si tú quieres, resulta que algunos de estos supuestos tienen sentido, no sé si hay algún tipo de contraobjeción más fuerte. Pues mira, lo que yo adivino que podría suceder es, si se estableciera muy bien el sistema que no es para la acción, es decir, el sistema ventral, ¿no? Lo que podrían decir es, ok, bueno, pero pues mi teoría es sobre eh, otro tipo de percepción, ¿no? O sea, no otro tipo de percepción más como online, ¿no?
más dirigida a la acción, etcétera. Y entonces, no me voy por ahí. Otra ruta que podrían tomar sería, pues, decir que incluso para ese tipo de percepción que tiene que ver con cosas a largo plazo, etcétera, funciona con los mecanismos similares a los de la psicología ecológica. Y ahí entraría en el problema que las personas, pues trabajando en distintas tradiciones corporizadas, llaman los casos hambrientos de representación, ¿no? O sea, casos como, pues, no sé, por ejemplo, no es lo mismo que yo vea una Coca-Cola y se me antoje y estire la mano, a que yo diga, voy a ir a la tienda a comprar una Coca-Cola, ¿no? O sea, porque parece que ese segundo caso, pues sí, de alguna manera yo tengo que representarme todo el proceso de cómo ir, etcétera, ¿no? No es que paso a paso vaya viendo algo que me guíe, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo, o sea, pues distintas teorías manejan distintos los casos hambrientos de representación. Hay desde las que creo yo, no recuerdo bien, ¿no? Pero creo que la idea del el enactivismo bueno, distintas teorías los manejan distinto, pero digamos, una tendencia que han usado mucho los predictivistas es a aplicar como modelos internos, ¿no? Como tomar esta idea de la acción motora, cuando yo empujo cosas y el feedback que tanta presión siento de aquello que yo estoy empujando, me dice cuánto lo estoy moviendo sin que yo vea, ¿no? Pero para eso yo tengo que tener una expectativa de cuánto pesa el objeto, cuánta fricción hay, es decir, qué tanta resistencia me va a poner, ¿no? Entonces, esa expectativa de cuánta resistencia me va a poner el objeto es lo que se llama un modelo interno, ¿no? Entonces, a la hora que yo, digo, lo voy a decir muy mal, ¿no? Pero digamos, a la hora que se ordena que se haga esa acción, se manda una copia de esa acción y eso se llama la copia eferente, ¿no? Y esa copia eferente se prueba versus el modelo interno y entonces ese modelo se va ajustando según el feedback real que me da el objeto, ¿no? Entonces hay quien dice que con ese tipo de modelos internos, que no contarían como representaciones en el sentido de las teorías representacionistas, podrían jugar ese papel en los casos hambrientos de representación, ¿no? Bueno, más o menos esa es la tesis que está trabajando Emanuel Mendoza, ¿no? En el doctorado. Pero no sé, ¿no? O sea, la verdad es que no soy experto en el área. Bueno, como duda personal también voy a buscar mucho más de eso porque sí me interesa y justo es una duda que me surgió a partir de este texto. El volumen que el jueves vamos a leer algo del handbook de For Cognition. Ahí viene no es el que vamos a leer, pero viene un capítulo de procesamiento predictivo, tal vez te podría interesar leer eso, ¿no? Está corto. Ok. Excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quería comentar algo, pero quiero pensar cómo formular el comentario. ¿Crees que podrías regresar a una de las diapositivas que tenías, donde hablas un poco sobre percepción versus acción, subjetivo versus objetivo y cómo a qué responde la psicología ecológica? Por favor. Voy. Justo acá. Perdón si no se ve tanto. No, sí, sí, se ve bien, gracias. Es que justo de lo que yo he tenido que revisar un poco de aplicaciones de affordances, sobre todo lo que llaman affordances verbales o affordances cognitivos, es que también hacen una distinción que me parece interesante entre el ambiente interno y el ambiente externo. Y quería como preguntar si esa división también está en los Gibson o si es algo, un tratamiento más contemporáneo. Pues yo creo que es un tratamiento un poco más contemporáneo porque al menos es eso o he fallado al encontrarlo en esta lectura. Pero
Ya me intrigaste. ¿Puedes Oye, hablar un poco más de Miguel, eso? digo, aprovechando que es breve la siguiente lectura, ¿por qué no podrías darnos una presentación breve de tu trabajo? De unos 30 minutos la siguiente vez. Sí, 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 claro, sin problema. Ah, perfecto. Porque uno de las autoras de mi marco teórico, pues justo está trabajando desde el marco de las affordances, pero em, tiene una lectura de los affordances cognitivos que me parece muy interesante. Eso está muy interesante. Y para responder de qué un poco qué es el ambiente interno, pues se refiere a todas... Ah, perdón, Alejandro. Es No, que se no, me... no, es que sigue. Ah, que para responder a lo que me preguntaba Agustín de qué se define como el ambiente interno, pues creo que como lo he leído es las posibilidades de acción que, que se detonan a partir de estados cognitivos, como el habla interna, como la imaginación y como la memoria, digamos, donde el estímulo, que bueno, igual no es la mejor palabra, pero donde la posibilidad de acción se da por estados internos, que ahí pues lo diferente yo creo que con lo que presentaste ahorita es que quizá no sean affordances propiamente perceptivos, ¿no? Pero creo que así es como lo he encontrado yo en... Lo interesante es, digo, o sea, según entiendo el concepto es, por ejemplo, em, vamos a suponer que yo necesito dinero y si yo no me acuerdo que tú me debes 100 pesos, pues entonces no veo la posibilidad de pedírtelos, ¿no? Pero si yo me acuerdo que me debes 100 pesos, entonces hay una affordance ahí, ¿no? Sería interno. Ahí la pregunta interesante sería, ¿cómo distinguir, por qué hablar de affordances? ¿Cómo distinguir esos affordances de a lo mejor un conocimiento más abstracto, intelectual, de saber que existe una posibilidad, ¿no? Porque si hablan de affordances es que no quieren decir que yo tengo el conocimiento como una cosa proposicional de Miguel me debe dinero, yo puedo pedirle dinero a Miguel, ¿no? Más bien el affordance debe ser algo como más inmediato, ¿no? Entonces sería interesante ver cómo lo distinguen. Supongo que podrían decir que la fenomenología es distinta, ¿no? O sea, como que a lo mejor cuando es una affordance yo siento como, ¿no? O sea, como dinero, ¿no? O sea, como que siento algo que puedo hacer, ¿no? En cambio, cuando es un Dinero, dinero, conocimiento dinero. teórico, sería como una especie de tren, como tren de pensamiento, donde dijera, una vez, por ejemplo, a lo mejor si yo te acabo de prestar dinero hace poco tiempo, yo siento que te puedo pedir dinero en cualquier momento, ¿no? Pero si te presté dinero hace 10 años, a lo mejor ya no siento eso, sino teóricamente sé que en teoría yo te podría pedir dinero, pero yo ya no siento como que ese ofrecimiento, esa disposición, ¿no? De que te lo podría pedir. No sé si por ahí podría ir, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo con esta distinción del el contenido proposicional. Y también que, bueno, justo por eso, porque los affordances del ambiente interno, pues creo que muchas veces, incluso no son propiamente pensamientos, o al menos así se describen. Sería interesante ver si esa diferencia fenomenológica está capturando una diferencia funcional más profunda. Y justo por eso creo que estos affordances cognitivos se están relacionando mucho con la fenomenología, por ejemplo, con el horizonte husserliano que veíamos hace unas clases, por ejemplo. Bueno, el otro día hablaba con Jazz sobre la idea de el panorama de affordances que también algunas personas están manejando, ¿no? O el landscape of affordances y también incluyen tanto cosas internas como affordances culturales o affordances interpersonales, affordances lingüísticos. Entonces, como bien hace notar este texto, pues parece que la noción cobra vida más allá de la psicología ecológica, ¿no? O que es una noción que retoman muchas personas que a lo mejor no están particularmente interesadas en la psicología ecológica con todos sus otros presupuestos, ¿no? Que la psicología ecológica implica, pues, fijarse en el flujo óptico, que se capturen las invarianzas de los objetos, de cómo refleja la luz,
que haya resonancias, así le llaman los Gibson, ¿no? O sea, que haya resonancias en el cerebro que conlleven esa información de esas invarianzas estructurales, o sea, todo ese paquete, pues parece que hay personas que nada más dicen, sabes que a mí me interesó la noción de affordance y no me comprometo con todo el otro paquete de la psicología ecológica, ¿no? Nada más que ahí quizá ahí lo malo es que al menos la psicología ecológica tiene como pues una especie de ontología, ¿no? O sea, de qué son los affordances, ¿no? Si bien hay distintas maneras de aterrizarla, como discutíamos que uno podría irse más por el lado de que, bueno, están en los objetos, esas propiedades, esas invarianzas, o uno podría decir están en la interacción objeto-organismo, o sea, hay muchas formas de ir aterrizando eso, pero al menos hay una ontología, ¿no? Y, y sería, y muchas veces, creo yo, cuando se usa la noción en arquitectura, en antropología, o sea, se va uno a otras ciencias sociales, no queda muy claro eh, cuál es el compromiso, ¿no? O sea, si es una noción, eh, si simplemente es una manera de decir que hay ciertas posibilidades en ciertos ambientes y no hay ningún compromiso en decir si son percibidas, si surgen de la interacción, si están ahí. O sea, nada más es como, casi es una manera elegante de hablar de posibilidades de acción, o si quizá tienen algo en mente más, más concreto, pero ese algo más concreto pues no puede ser lo mismo que lo que tenía en mente Gibson, porque pues, si estamos hablando, por ejemplo, de affordances internos, pues ahí no hay flujo óptico, ¿no? Entonces, ¿qué sería el equivalente ahí del flujo óptico? Fíjate que ahorita que mencionaste lo de Ujú. affordances lingüísticos, precisamente toda la tarde estuve pensando en cómo podríamos hablar aquí de affordance lingüísticos, especialmente en relación con el argumento de la pobreza del estímulo, porque este, pues incluso información gramatical como el género plural singular, etcétera, pues es algo que no parece ser aprendido de manera directa, ¿no? En ese sentido, o sea, bueno, no sé, o será que yo estoy demasiado comprometido con el generativismo, pero al menos yo siento que lingüísticamente hablando, el argumento de la pobreza del estímulo se sostiene, pero justamente ahorita que están hablando de affordances lingüísticos, no sé cómo eso vetaría a la teoría. No, yo no creo que esté hecho para retar a las teorías sobre generación de la sintaxis, ¿no? O sea, no necesariamente, digo, no podría pensar en affordances tales como conjugar un verbo o algo así, ¿no? O decir, mira, el sustantivo abuelita no me presenta el affordance de conjugarlo en tiempos verbales, pero no tiene que referirse exactamente a la gramática, ¿no? O sea, un affordance lingüístico podría ser, eh, por ejemplo, una pregunta. O sea, si tú dices está lloviendo, ahí no hay affordance, ¿no? Pero si tú dices, ¿acaso está lloviendo? Pues ahí hay una affordance que yo puedo contestar, ¿no? O sea, yo creo que se refiere más a cosas de ese tipo. Entonces, si digo, Miguel sabrá más de eso, ¿no? Pero si se refiere a eso con affordance lingüístico, pues no es algo que estaría poniendo en cuestión el innatismo sobre la sintaxis, por ejemplo, ¿no? Dice Miguel en los comentarios que Marta Jorba llama eso el affordance verbal. Pues ya creo que Bueno, ya estamos entrando en terrenos desconocidos para Gibson y para mí también, con esas cosas. Pero bueno, pues Miguel nos puede platicar la próxima sesión. No sé si Lisette o Yasmín quisieran añadir algo más. No, yo no, quedó claro todo. Bueno, de esas posiciones fue muy fluida. Gracias, Agustín. Muchas gracias, Agustín. Pues yo no, nada más que sí me queda, pues sí, como rondando esto de los affordances, pero
Pero bueno, esa es aparte. Mm. Checamos la siguiente clase. Sí, y bueno, pues a ti que estás considerando todavía, sin comprometerte, pero que estás considerando la posibilidad de incluir algo de eso en tu trabajo, pues a lo mejor esto te ayuda como punto de partida, ¿no? Sí, me agradaría. Sí, podría darme como un panorama más claro, de alguna forma. Para que lo platiques con tu tutor. Perfecto. Entonces nos vemos el jueves.